Buenas tardes. Qué bendición ver sus rostros y poder completar lo que falta a su fe. Palabras del apóstol Pablo. Hoy día vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie, La vida en el Espíritu. Es curioso, ¿no? Que vamos a hablar acerca de vida, pero quiero empezar con algunas historias de la vida real que tienen que ver con muerte. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de esta serie de televisión llamada Mil Maneras de Morir? Esta es una serie de televisión que muestra historias reales de personas que encontraron la muerte de una manera inusitada y con la ayuda de expertos y la utilización de la última tecnología en gráficos 3D, ellos hurgan en la ciencia forense para contar historias de estas desafortunadas personas. Y hablando acerca de historias de muertes inusuales, aquí tenemos algunas. La primera tiene que ver con un joven de 21 años llamado Anthony Fernando. Él vivía en la ciudad de Colombo, en Sri Lanka, una isla ahí en Asia. Entonces un día tomó la decisión de irse a pescar en la costa de la isla. Él no sabía que en pocas horas estaría muerto, ni siquiera se le imaginó. Así que salió de pesca y de repente del mar salta un gran pez y con la cola le hace un corte en el cuello y este joven se desangró hasta morir antes que su compañero pudiese llevarlo a un hospital. No tenía ni idea que no iba a regresar vivo. Una segunda historia es la de Lance Foster, un alumno de 23 años de la Universidad de Kansas. Estaba estudiando en un aula esa noche. Ni siquiera se imaginaba que en minutos estaría muerto. Está estudiando y de repente tiene sed. Sale del salón, llega al pasillo de la universidad, ahí encuentra esas máquinas dispensadoras que tienen botellas de agua, de gaseosas. Metió la moneda, pero la lata de gaseosa no bajó. Así que ¡pah! Comenzó a golpearla. Nada, no bajaba la lata. Comenzó a zamaquearla y de repente la máquina le cae encima. Al poco rato murió de heridas internas. Si tú le hubieses dicho a Ali Asghar Ahani que una serpiente lo mataría disparándole con su propia escopeta, él jamás lo hubiese creído, pero ocurrió. Aunque él pudo haberle disparado a la serpiente, ese hombre de Irán trató de atrapar a la serpiente viva. Entonces él presionó la culata de su escopeta allí detrás de la cabeza de la serpiente, pero la serpiente comenzó a enrollarse en el cañón del arma. Entonces él levanta el cañón y le da vueltas tratando de zafarse la serpiente y de repente, mientras está así, la cola de la serpiente se enrolla en el gatillo, jala y ¡pum! Le vuela la cabeza. Después de ganarse $3.6 millones en la lotería, William Curry debió haber pensado que era la persona más suertuda de todo el planeta. Pero la suerte no le duró mucho, porque 2 semanas después de haber ganado la lotería, William murió de un ataque al corazón teniendo solamente la edad de 37 años. Su cuñada dijo que el estrés de ganar la lotería lo mató. Ahora, ninguna de esas personas sabía ni se imaginaba que la muerte les iba a acontecer. Y la muerte puede acontecer inesperadamente a cualquiera. Podemos hablar acerca de 1000 maneras de morir o más. Si yo les preguntase a ustedes, si tú te vas de pesca, ¿tú pensarías en que te vas a morir? ¿O te levantas para comprar una bebida, piensas que te vas a morir? ¿O si tienes un arma y ves una serpiente y le puedes disparar, piensas que te vas a morir? ¿O si te ganas la lotería, piensas que vas a morir? No lo piensas. Pero la Biblia nos alerta con respecto a una forma en la cual tú sí puedes experimentar una muerte segura. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esto en Romanos 8, los versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Andar en la carne es una muerte segura. Vamos a regresar al pasaje central de esta serie que empezamos la semana pasada, Gálatas 5 del 16 al 25. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quieran, lo que quisieran.
Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son, presten atención: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen o practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, repitan conmigo, ahora. Ya. Ahora que vivimos por el Espíritu, ¿qué? Andemos por el Espíritu. Por esa serie, la vida en el Espíritu, hemos dicho que la hemos dividido en 4 partes. La semana pasada empezamos con la parte primera, vivos por el Espíritu, basados en el versículo 25. Hoy día vamos a entrar en la segunda parte, basados en los versículos 16 y 25, andando en el Espíritu. La tercera parte es guiados por el Espíritu, basados en el versículo 18. Y luego en el cuarto domingo, vamos a hablar acerca de produciendo fruto espiritual, basados en los versículos 22 y 23. Hoy día en la segunda parte vamos entonces a hablar acerca de andando en el Espíritu, basados en los versículos 16 y 25 de Gálatas 5. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Y ahora que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Por favor, repitan conmigo, andar en el Espíritu. Ahora, la semana pasada hablamos acerca de ser vivos por el Espíritu. Significa que tú y yo hemos sido vivificados o encendidos, porque el espíritu humano es comparado con una lámpara espiritual que cuando está separado de Dios es una lámpara apagada. La lámpara de los impíos está apagada, pero la luz de los justos resplandece. Entonces somos como lámparas encendidas. Entonces la semana pasada vimos de que estamos vivos por el Espíritu. Y estar vivos por el Espíritu no solamente implica que nuestra lámpara esté encendida con la vida y con la luz de Dios, sino que incluye la maravillosa realidad de que tú y yo estamos en la más alta posición del universo. Estamos en Cristo. Repiten conmigo, yo estoy en Cristo. Y al mismo tiempo, esto incluye la maravillosa verdad de que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales en unión con Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de esa posición que tú y yo tenemos, de estar sentados en lugares celestiales, la palabra sentados implica inercia. Estar sentado es una posición muy cómoda, es una posición de descanso, es una posición de reposo, nos habla de algo estático y la verdad es que nosotros descansamos, reposamos y nos apoyamos en la obra culminada de Cristo Jesús a favor nuestro en la redención. Tú y yo dependemos de la persona y la obra de Cristo. Así que, posicionalmente, ¿cómo estamos? Sentados. Pero temporalmente, eso es desde el punto de vista funcional, estamos andando. Ok, tenemos que entender que en la vida cristiana debemos pasar de lo estático a lo dinámico, de la inacción y la inactividad a la actividad. Tenemos que movernos. Es maravilloso cuando uno abre el libro o la carta o epístola a los Efesios y uno descubre en los 6 capítulos cómo Dios ha colocado hoy el plan que Él tiene para nuestras vidas. En los 3 primeros capítulos descubrimos la maravillosa verdad de que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, como ya hemos estado mencionando. Esa es nuestra posición espiritual. Y la verdad es que nosotros tenemos que empezar estudiando la palabra de Dios que habla de quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Él, qué podemos hacer en Él. Si nosotros no operamos desde nuestra alta base y plataforma, que es la posición más alta del universo, a la diestra del Padre, sentados ahí en el Espíritu, en Cristo, en unión con Cristo Jesús, entonces todo lo que hagamos sería irrelevante. Pero es interesante que el libro de Efesios, en su segunda división, a partir del capítulo 4, empieza con el verbo andar. Y al final, en el capítulo 6, se nos llama a estar firmes. Entonces, el plan de Dios es bien interesante. Por favor, repitan conmigo. El plan de Dios para mi vida incluye sentado, andando y estando firme. O sea, si tú no te basas en tu posición en Cristo, tu posición elevada,
entonces todo lo que hagas va a ser irrelevante, va a ser en tus propias fuerzas, va a ser en tu propio poder y separados de él no podemos hacer nada. Pero una vez de que tú captas cuál es tu posición, luego tienes que entrar en acción, tienes que moverte. Pero no solamente la Biblia nos llama a andar, también la Biblia nos llama a estar firmes. Cuando Satanás viene en el día malo y te dispara, te suelta toda su artillería, tú tienes que aprender a estar firme en tu posición porque tienes dominio sobre él. Así que la palabra andar literalmente significa o se refiere a una función física exterior a través de la cual nosotros nos movemos, caminamos, nos ponemos en movimiento. Pero el apóstol Pablo utiliza esta palabra figurativamente para comunicar una verdad espiritual. Así como ustedes entraron a este auditorio caminando, de la misma forma, en nuestra vida espiritual andamos, o caminamos, o nos movemos. El andar cristiano nos lleva a nosotros al destino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, nos introduce dentro de sus planes. Es interesante que si tú te mueves en el Espíritu, si tú andas en el Espíritu, tarde o temprano vas a pasar de inmadurez hacia madurez. Te vas a mover de una vida árida, de una vida seca, hacia una vida fructífera. Tú te vas a mover de la irrelevancia y de la intrascendencia hacia una vida que impacte de forma eterna y que es vivida para la gloria de Dios. Así que en el Espíritu tenemos que movernos, no nos podemos estancar en nuestro caminar espiritual. Dios quiere que nosotros crezcamos. Entonces, andar requiere tomar un paso a la vez. Así como Jesús dijo que cada día tiene su propio afán, su propio mal, tenemos que vivir un día a la vez y tomar un paso a la vez. Ahora, eso requiere de nosotros pasos de obediencia, por supuesto. Ahora, hablando acerca de la palabra andar es muy amplia. Dentro del espectro de la Biblia, la palabra andar abarca 16 áreas que tienen que ver con el andar cristiano y obviamente cada una de ellas requiere que apliquemos la palabra de Dios, pero les voy a mostrar aquí todo el panorama completo de lo que involucra nuestro andar o caminar espiritual. En primer lugar, debemos andar en la verdad, porque tú y yo tenemos que caminar por la palabra de Dios. En segundo lugar, por supuesto, tenemos que andar en el Espíritu. Luego tenemos que andar por fe, porque por fe andamos, no por vista. Luego tenemos que andar en integridad. Proverbios nos dice que el que camina en integridad anda confiado. Luego tenemos que andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Luego tenemos que andar en dignidad, es decir, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. También hay que andar en sabiduría. También hay que caminar en la luz. También hay que andar en la vida de Dios. También hay que andar en el temor de Dios, conducirnos en el temor de Dios. También hay que caminar o andar en santidad. También caminar en la libertad con la cual Cristo Jesús nos hizo libres. También hay que caminar en el poder de Dios, andar en la gracia de Dios y, por supuesto, andar en victoria. Todo eso incluye nuestro andar. Pero si nosotros no caminamos en el Espíritu, nos desconectamos de todas las cosas espirituales. Puede que tu nombre de usuario sea correcto, pero si el password no es andar en el Espíritu, no la haces. Para disfrutar de las bendiciones de Dios, tienes que conectarte con el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Así que estamos explicando el término andar. La palabra andar es escrita en cuanto a la parte espiritual. El andar espiritual es descrito por esa palabra que implica movimiento. Es una figura que implica moverse hacia adelante. Andar implica progreso, implica desarrollo, paso a paso, día a día. Entonces nosotros tenemos que tomar pasos en nuestra vida diaria. Y esos pasos deben agradar a Dios. Dios está interesado en que tú vivas una vida que lo agrada primeramente a Él. ¿Cuántos quieren avanzar en su vida cristiana? Porque Dios no nos ha llamado para retroceder ni para estancarnos. Y la Biblia dice que aquel que retrocediere no agradará a mi alma. Eso tenemos que avanzar. Y la fe siempre te dice que hay una forma de salir hacia adelante. Ahora, cuando hablamos de nuestro caminar espiritual, Jesús lo mencionó. La semana pasada utilizamos este pasaje. Jesús mismo habló acerca de nuestro andar en Juan 8, versículo 12. Jesús una vez más le habló a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, o sea, acá está hablando de seguidores de Cristo, de discípulos, de creyentes, ¿okay? El que me sigue no andará, está hablando del andar, no andará ¿en qué? En oscuridad. ¿Por qué? Porque tendrá la luz de la vida. Ahora,
Si tomamos otra vez el término andar desde el punto de vista natural, aquí explico la ilustración de esta forma. Imagínense que ustedes están en un cuarto oscuro. No hay ventanas, no hay luz eléctrica, la puerta está cerrada. ¿Cómo andarían adentro? A tientas, sin saber que de repente das un paso y tú no sabes allá, y ¡pah! Te tropiezas y te das un narizazo con el suelo o con la pared. No sabes cómo conducirte porque no tienes luz. No tienes otra opción que andar en la oscuridad. Eso es en lo natural. Ahora, en lo espiritual, las personas que no conocen a Cristo son como lámparas apagadas, están muertos, están separadas. La Biblia dice que la lámpara de los impíos está apagada, pero la luz de los justos brilla intensamente. Entonces, nosotros somos como lámparas encendidas, tenemos una lámpara interior. Nuestro espíritu humano tiene la vida y la luz de Dios. Por lo tanto, si tenemos luz, si tenemos la luz de la vida, entonces ya no andaremos en la oscuridad. Por lo tanto, podemos andar en luz, podemos andar en vida. Por eso Gálatas 5 nos dice que si ya vivimos por el Espíritu, entonces podemos andar en el Espíritu. Ahora les voy a explicar algo. El andar en el Espíritu se da ¿cuándo? Cuando nuestro espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo, toma el control sobre la mente, las emociones y la carne. Por favor, repitan conmigo, influencia. Esto es importante, porque si tú te ocupas de las cosas de la carne, entonces la carne va a influenciarte a ti, el mundo, la carne, el hielo te van a influenciar a ti de tal manera que ganen la ascendencia sobre ti, sobre tu espíritu. Pero si tú te enfocas en las cosas de Dios, el Espíritu Santo va a recibir tu colaboración y tu ayuda para que pueda Él influenciarte. Hablemos un ratito acerca de la atracción gravitacional. La ley de la gravedad existe. Todos los objetos son jalados hacia abajo. Pero está comprobado que si tú te alejas de la Tierra y te acercas a la Luna, entonces vas a empezar a sentir más la aceleración de la gravedad de la Luna y menos la aceleración de la gravedad de la Tierra. Eso es bien interesante. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a las cosas del mundo, las cosas naturales, temporales, efímeras, las cosas carnales, entonces eso va a ganar mucho más influencia sobre nosotros. Te acercas a las cosas de la carne y vas a sentir menos la influencia de Dios. La Biblia dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Si ustedes se acercan a Dios, entonces van a experimentar una mayor influencia de Dios, tanto si va a ser tan fuerte el poder de Dios en sus vidas, que las cosas de la carne no te van a llamar la atención, aunque siempre van a estar ahí. Ahora, en Romanos 8, en el versículo 6, leemos lo siguiente. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Esa es una forma segura de morir. Es una manera segura de morir. Ahora, ¿qué significa la palabra muerte? La palabra muerte en la Biblia significa separación. Separación de la vida, en ese caso, es la separación de la vida de Dios o de la vida del Espíritu. Es algo triste, es triste verlo y reconocerlo, pero es cierto. Hay muchos cristianos que tienen vida, pero caminan en muerte. Tienen la luz del Espíritu encendida, tienen vida espiritual, pero están caminando en muerte. En vez de caminar en luz, están andando en oscuridad. Eso es triste, eso pasa. Ya hemos visto que si vivimos por el Espíritu, entonces debemos andar en el Espíritu. Ahora, el ocuparse de los asuntos y realidades espirituales producirá el andar según el Espíritu. Esta es la condición que garantiza o que asegura que estemos bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces tú decides bajo qué influencia te vas a colocar. Yo te lo digo, hermano, si tú escoges irte un sábado por la noche de amanecida a una discoteca, yo te aseguro que la decisión que has tomado de colocarte bajo la influencia del alcohol, malas juntas, malas compañías, yo no sé qué cosas se fuman ahí o qué cosas se toman ahí, pero demonios van a influenciarte. Es mejor estar el domingo por la mañana en la iglesia que el sábado por la noche en la discoteca. ¿Cuál es la diferencia? Vida o muerte. Recibir las cosas de Dios es una manera segura de vivir. Ahora, andar en el Espíritu, como hemos visto hace un momento, es la contraparte de andar en la carne. Y Gálatas lo dice, Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues,
anden en el Espíritu. Y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. ¿Quieres no tener más problemas con la carne? Aprende a andar en el Espíritu. ¿Ok? Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Entonces, aquí hay un conflicto. Hay un conflicto, el conflicto no está, la lucha no es entre el Espíritu Santo y la carne, ¿no? La lucha es entre tu espíritu renacido, recreado, regenerado, iluminado, alumbrado, justificado, contra tu carne no regenerada. Entonces estamos hablando acá de dos cosas opuestas. Yo les quiero decir la verdad, la pura verdad. O caminas en la carne o caminas en el Espíritu. Si tú no estás caminando en el Espíritu, ¿what? ¿Qué? Te lo digo, estás caminando en la carne. No hay una posición intermedia. No hay escalas ni tonalidades grises en el asunto. Las cosas espirituales es todo o nada. Es vida o es muerte. Es luz o es oscuridad. ¿Es el espíritu o es la carne? O sea, la palabra de Dios es muy clara. Y ya hemos leído en Gálatas cuáles son las obras de la carne y hemos hablado de los peligros de andar en la carne. El andar en la carne es muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, para ilustrar esto, voy a remitirme a una persona que es bien conocida del Antiguo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? Bueno, sucede que Abraham estaba casado con Sara. Y Sara tenía una esclava que se llamaba Agar. Y Abraham en realidad no tuvo problemas matrimoniales siempre y cuando Agar se mantuvo en su lugar de esclava. Pero tan pronto como Agar fue elevada a la posición de Sara, porque yo sé que Sara fue la que incitó a hacer esto, pero cuando Abraham llevó a Agar a la cama, ahí empezaron sus problemas. Y eso es lo que pasa con el cristiano. Siempre y cuando tú mantengas a la carne ahí abajo, sujeta, a raya, como esclava de tu espíritu, no vas a tener ningún problema. Pero si tú permites que la carne crezca, ¿no? Y si tú comienzas a satisfacer sus malos deseos, y la carne pide, la carne demanda, ¿no? Que satisfaga sus malos deseos, entonces vas a empezar a tener una serie de problemas. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen un nuevo espíritu recreado, regenerado, renacido, encendido, justificado por la vida de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen eso? ¿Cuántos de ustedes tienen una bella nueva naturaleza en Cristo? Bueno, esa es la bella, pero la carne es la bestia. Entonces, si tú permites que la bestia se trepe a la cabeza, vas a tener problemas. Ok, ahora, hemos visto que Agar simboliza la carne. Y tú no debes permitir que eso se levante a una posición que no le corresponde. Entonces, no te cedas a los deseos y a las pasiones de la carne, porque al final te va a terminar ahogando tu vida espiritual y ahí empiezan los problemas. Entonces, andar en el espíritu significa mantener la carne en su lugar. Ahora, ¿cuántos saben que en Verdad y Libertad enseñamos en series? Ministramos la palabra de Dios en series. ¿Por qué? Porque la fe viene como por el oír la palabra de Dios. De tal manera que yo he sido culpable de un error. A veces yo daba en un domingo lo que yo podía dar en 5, ¿no? Era demasiado. Y nuestra capacidad para asimilar las cosas espirituales es limitada. Entonces, es mejor cuando nosotros partimos las cosas y suministramos la verdad de tal manera que podamos entrar sí más profundo, pero al mismo tiempo la gente puede asimilar mejor esas verdades para ponerlas por obra. ¿Cuál fue nuestra serie anterior a esta de la vida en el Espíritu? ¿Cuántos se acuerdan? Formando a Cristo en ti. ¿Y cuál fue el ejemplo principal que utilizamos como ilustración en esa serie? La de una fábrica. Un lugar donde nuestro carácter es transformado. Porque todos estamos en un proceso de cambio. Todos nosotros queremos ser más como Jesús. Todos nosotros, yo primero, tenemos muchos defectos de carácter. Y la verdad es que la gente está buscando ayuda para cambiar. Y la mayoría tenemos imperfecciones de carácter que no nos gustan. Pero muchos no tienen ni la más mínima idea de qué hacer para librarse de esas imperfecciones. Es decir, no saben cómo avanzar en el proceso para salir de la celda o de la jaula o de la prisión de la carnalidad
y entrar en la libertad de la espiritualidad. Es decir, no saben cómo moverse, cómo avanzar dentro de esta fábrica. Ahora, cuando hablamos de una fábrica, en una fábrica hay muchas cosas sucediendo, ¿no? Y hemos hablado de la fábrica espiritual en la cual nosotros nos movemos, porque el andar implica movimiento. Entonces nosotros somos la materia prima no trabajada en bruto, y de repente a través de la interacción de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas, comenzamos a movernos dentro de la línea de producción, ¿no? Y progresamos, ¿no? Desde la materia prima en bruto hasta el producto final, ¿no? Allí somos personas que tenemos una serie de problemas que arrastramos del pasado, pero cuando llegamos acá, gracias a Dios ya nos parecemos mucho más a Cristo Jesús. Pero en una fábrica entonces hay un montón de cosas ocurriendo, hay un montón de gente trabajando, hay mucho movimiento, mucho ruido, hay procesos tomando lugar, pero ninguna de las actividades que se llevan a cabo dentro de la fábrica puede realizarse a menos que la planta de energía de dicha fábrica esté operativa. O sea, la planta de energía permite que las cosas funcionen, hace posible que los procesos avancen. Y de la misma forma, la fuente de energía y poder necesaria para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana es el Espíritu Santo. Ahora, Jesús hizo referencia a esta fuente de poder, a esta planta de energía interior. En Mateo capítulo 26, en el versículo 41, Jesús dijo esto: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y quiero explicarles algo. Jesús fue el primero que mencionó el conflicto entre el espíritu y la carne. Más adelante el apóstol Pablo profundiza en las epístolas. Pero acá Jesús nos muestra cuál es el problema y también nos da la solución. Ahora vamos a entender bien la naturaleza del problema y luego vamos a hablar de la naturaleza de la solución. ¿Cuál es el problema acá? El problema es la carne. Por favor, repitan conmigo, la carne. Ahora, cuando hablamos de la carne, estamos hablando acerca de la bestia, ¿ok? La bestia que rodea a la bella. La bella naturaleza de adentro está rodeada por la carne. ¿Qué cosa es la carne? La carne es la naturaleza pecaminosa que está en nuestro cuerpo. La carne tiene malos deseos. ¿A cuántos les gusta comer bien? El cuerpo se alimenta de comida. La carne se alimenta de pecado. La carne siempre te va a jalar hacia el pecado. Siempre tu carne te va a incitar para que participes de aquello que está prohibido. La carne quiere satisfacer sus malos o malvados deseos. Ahora, el problema es la carne. Pero profundicemos un poquito más en la naturaleza del problema. Jesús dijo, la carne es débil. Jesús no dijo, la carne a veces está débil y a veces está fuerte. No, Jesús habló de algo que tiene que ver con una continuidad. La carne es débil. Él no está hablando de algo situacional, no está hablando de algo que puede cambiar en el tiempo, a veces sí, a veces no. Él está hablando de una condición permanente. Volvamos a hablar acerca de la atracción gravitacional. La ley de la gravedad es de 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. En China, en Japón, en Rusia, en Groenlandia, en Alaska y en la Patagonia. ¿Alguna vez han escuchado que la ley de gravedad se va de vacaciones, entró en huelga y de repente todos comenzamos a flotar, ¿no? Pero la ley de la gravedad es algo que Dios estableció, es como un ancla que coloca tus pies bien puestos en la tierra para que no estés flotando en las nubes como la gente mística, ¿no? Que viven en una tremenda irrealidad. Pero yo quiero decirles que la ley de la gravedad siempre es 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. O sea que no cambia, ¿no? Si es invierno, si es verano, si tiene buen ánimo, no cambia. Es una condición constante. Igual con la carne. La carne es débil. Pero el espíritu no necesariamente es fuerte todo el tiempo. El espíritu puede ser débil o el espíritu puede ser fuerte. Y es aquí donde entra la solución. Pero cuando hablamos entonces de la carne, estamos hablando de algo que es una constante. Así como la ley de la gravedad siempre te va a jalar para abajo,
De la misma forma, hay un lastre o hay un ancla, hay un yunque atado a ti, que es tu carne. Vas a tener que acostumbrarte a vivir con la carne que tienes hasta que Cristo nos dé un cuerpo glorificado, pero vas a tener que hacer algo al respecto. Gracias a Dios por los aviones que trascienden la ley de la gravedad a través de la ley de la sustentación, ¿ok? Pero cuando Jesús habló acerca de que la carne es débil, no está refiriéndose a que la carne no tiene fuerza física. O sea, soy lo suficientemente flaco que no puedo cargar esta silla, mi espalda. No está hablando acerca de que no tienes fuerza para levantar objetos. Está hablando acerca de la debilidad de la carne con respecto a la tentación. Es decir, estoy hablando acerca de la inclinación natural de la carne hacia lo terrenal y hacia lo pecaminoso. O sea, la carne es débil ante la tentación. Jesús está hablando de la tentación. Y quiero decirles que la carne tiene absoluta compatibilidad con el pecado. Están en la misma página, funcionan bajo el mismo protocolo. La carne rapidito se conecta con lo pecaminoso porque es su comida. Sin embargo, esta tendencia es perjudicial y dañina para nuestra vida espiritual, nuestro andar espiritual. Entonces, si nosotros ponemos nuestro enfoque, nuestra atención en las cosas de la carne, cuando nos ocupamos de las cosas terrenales, entonces terminamos andando según la carne y el pecado nos domina y eso mata nuestra vida espiritual y arruina nuestro testimonio cristiano. Pero si tú en tu espíritu te propones agradar a Dios y no satisfacer los deseos de la carne, eso es maravilloso, pero Jesús añadió diciendo que la mera disposición no es suficiente. Jesús dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto. Tú puedes cantar, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Pero la disposición, o que tú tengas una buena intención de agradar a Dios y no permitir que la bestia de la carne te estrangule y sofoque o ahogue tu vida espiritual, eso es insuficiente. Las buenas intenciones son maravillosas, pero no tienen poder contra la carne. Entonces, tu espíritu debe ser más fuerte que tu carne para no caer en tentación. Y no solamente Jesús describe el problema y su naturaleza en este pasaje, en esas cortas líneas Jesús también nos habla de la salida o de la solución al problema. Jesús dijo, velen y oren. En otras palabras, Jesús dijo que tenemos que pasar tiempo en oración. ¿Para qué? Para fortalecer el espíritu y para poder dominar la carne. Y es aquí donde otra vez, hablando de la fábrica, entra la planta de energía del Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en el Espíritu. Otra vez volvamos a Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 13, dice, porque si viven conforme a la carne, ciertamente morirán. Esa es la manera de morir. Más sí, y ese es el problema, pero veamos la solución. Más sí, ¿cómo? Por el Espíritu. Por favor, repitan conmigo. Por el Espíritu. Repitan conmigo. Es por el Espíritu. Mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne o las prácticas del cuerpo, vivirán, en otras palabras, van a experimentar vida, paz, el gozo de Dios, las bendiciones de Dios, van a entrar en el plan de Dios, van a disfrutar de esa vida abundante. Entonces, es por el Espíritu Santo que nuestro hombre interior renacido es fortalecido cuando oramos. Y ahí es que recién podemos hacer morir las prácticas pecaminosas de nuestro cuerpo, porque el Espíritu Santo es la planta de energía que provee el poder espiritual que tú necesitas para poder andar en victoria. Y el Espíritu Santo fue enviado para energizar tu espíritu, para edificarlo y fortalecerlo de tal manera que puedas vivir para la gloria de Dios. Así que es interesante que en Romanos encontramos cosas muy, muy curiosas. Es decir, Pablo está hablando por la experiencia. Si ustedes regresan al capítulo 7, se van a encontrar con un Pablo miserable. El capítulo 7 es la zona de derrota. Todo el bien que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Lo malo que no quiero, eso hago. O sea, Pablo decía, veo una ley en mi carne que se levanta, hace guerra contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y él prorrumpe en exclamación con esas palabras,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, la bestia lo estaba estrangulando. Pero cuando pasamos la frontera entre los capítulos 7 y capítulo 8, entramos en el capítulo 8 de Romanos, victory, yes. Entramos en un lugar donde Pablo hace un tremendo descubrimiento, recibe una revelación. Y esa revelación lo trae a una completa libertad. Y él pudo decir, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué fue lo que él descubrió? Vamos a versículo 26. Él descubrió la planta de energía. Versículos 26 y versículo 27. Estamos hablando de una ley del Espíritu que trasciende la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:26. Y de igual manera, ¿quién? El Espíritu. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Por el Espíritu. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni lo sabemos, no tenemos la más mínima idea. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención o la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Se acuerdan cuál era el problema? Jesús dijo, la carne es débil. ¿Cuál es el problema? Es la debilidad, nuestra humana debilidad, la debilidad de la carne. Entonces, si tu carne es débil y estás siendo tentado, ¿cómo se mastica eso? ¿Cómo oro? Señor, ¿qué hago? Entonces, acá está hablando de que nosotros no sabemos cómo orar en esos tiempos cuando la carne nos está jalando hacia el pecado. Porque dejarse arrastrar por el pecado, saltar al pecado, es horrible. Te sientes sucio por dentro, pierdes tu gozo, pierdes tu paz. ¿Sí o no? ¿Lo han experimentado o no? Sí, lo hemos experimentado. Pero aquí es donde viene el bendito Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Saben lo que significa ayudar en la debilidad? Fortalecer. 4 cosas que Él hace acá. Número 1, te ayuda. Número 2, te fortalece. Número 3, intercede por ti. Eso es tremendo. 3 cosas, ¿no? Te ayuda, te fortalece, intercede por ti. 3 cosas. Eso es muy bueno. Ahora, acá se está refiriendo a la debilidad de la carne y a nuestra ignorancia con respecto a la manera adecuada de orar cuando necesitamos ayuda en esta área. Pero gracias a Dios que Dios ha provisto una clase de oración que suple nuestra humana incapacidad. Y acá se nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros o a favor de nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. O sea, estamos hablando acá de un lenguaje que no es intelectualmente aprendido y que no se puede articular humanamente, sino que la expresión la da el Espíritu. Está hablando de una clase en particular de oración diseñada por Dios para fortalecernos en nuestro caminar espiritual. El mismo apóstol Pablo nos habla acerca de esto en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4. El que habla en lenguas se edifica, otras traducciones dicen se fortalece, se ayuda, se hace bien, otra traducción dice se recarga, como recargar una batería. O sea, te recargas, te edificas, te fortaleces, te edificas a ti mismo. Está hablando acá de la oración en lenguas. Y esto es interesante. Necesitamos entender la naturaleza de la solución. Necesitamos entender el ministerio del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él nos lleva dentro de este proceso de edificación. O sea, en la fábrica en la cual nuestro carácter es tratado, Él nos lleva desde el momento o lugar o condición en la cual estamos hacia todo lo que Dios dice que somos en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere que sea hecho en nosotros va a poder ser hecho si es que nosotros nos cedemos a la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Y es durante ese tiempo que pasas en oración en el Espíritu que el hombre interior se fortalece. El Espíritu Santo fortalece tu hombre interior nacido nuevo para poder levantarte y poder mortificar o hacer morir las obras de la carne. Esa es la planta de energía, ese es el poder de Dios. Ahora, yo quiero decirte una cosa, hermano. Nosotros somos tentados en nuestra humana debilidad. Y cuando somos tentados, o sea, puede que estés solo en tu cuarto y tu carne te jale a ciertas cosas. Pero yo quiero decirte una cosa, tú no estás solo cuando eres tentado. El Espíritu Santo, tu asistente, tu enviado divino,
que mora dentro de ti está allí para fortalecerte, para ayudarte, para que tú puedas realmente salir y no caer presa de la bestia. Así que no estás solo. No estamos solos con respecto a vencer la tentación o las obras de la carne. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo para fortalecernos y ayudarnos y limpiarnos de todo aquello que quiere manchar nuestra vida espiritual. Ahora es cierto que tu lámpara o la luz de tu espíritu fue encendida cuando naciste de nuevo, pero quiero explicarte algo. La luz interior, que tú estés vivo delante de Dios, no es suficiente para levantarte encima de la carne. Se los voy a explicar de esta forma. Volvamos a la fábrica, ¿ok? Entras en la fábrica, las luces están encendidas, hay luz, todo está iluminado. Pero cuando tratas de encender las máquinas y los motores, si tú en la planta eléctrica no tienes la potencia suficiente para arrancar las máquinas o los motores, no pasa nada. La fábrica está limpia, está bien iluminada, pero se requiere más que luz para poder experimentar los cambios que son efectuados en la materia prima por la palabra. Es el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas la cantidad suficiente de kilowatts, necesitas poder para que no solamente que las cosas estén encendidas, sino que también se puedan encender las máquinas y los motores que te sacan adelante dentro del proceso. Y eso es bien importante. Necesitas más kilowatts de energía. ¿Y sabes cómo lo haces? Pasas tiempo orando, edificando tu espíritu con poder en el hombre interior. Pero para poder hacerlo, tú vas a tener que tomar una decisión. Por favor, repiten conmigo, decisión. Esta decisión es difícil, pero no imposible. Vas a tener que tomar la decisión de darle la espalda al mundo, a los jalones, a los tirones de la carne y enfocarte en las cosas de Dios. Estoy hablando acerca de que el mundo, la carne y el diablo compiten por nuestra atención. El mundo quiere que coloquemos nuestro afecto, nuestros deseos en las cosas de abajo, no en las cosas de arriba. Las distracciones, los entretenimientos, las tentaciones. Hay mucho ruido. Internet, Netflix, la televisión, los noticieros, las series, las películas, bla, bla, bla. Podemos hablar acerca de un mundo lleno de entretenimientos y distracciones y de cosas que apelan fácilmente a nuestros sentidos y a la naturaleza de la carne, porque el mundo quiere competir por tu atención para que tu afecto y tu corazón no estén en las cosas de Dios. Y Él ya nos ha dicho en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. En Santiago dice que su espíritu, que Él ha puesto en nosotros, nos anhela celosamente. Y Dios es un Dios celoso. Entonces, el mundo nos quiere robar las cosas del espíritu y nos quiere mantener en un nivel muy bajo. Y la verdad es triste, pero pocos son los que se adentran en mar profundo. Son pocos los que incursionan en el ámbito del espíritu para levantarse. A muchos les gusta ser como gallinas picoteando el polvo mundano y pocos son los que levantan alas como las águilas para moverse en las alturas del espíritu. Por eso tú y yo tenemos que tomar una decisión. El Espíritu Santo está aquí, está esperando. Él es tu consolador, tu consejero, tu asistente. Él es la planta de energía que Dios te ha dado para poder vencer a la bestia. Pero si tú no acudes a Él, sino que sigues alimentando la carnecita, la carne come pecado, se alimenta de pecado, entonces Él está cruzado de brazos y no puede avanzar en tu proceso de santificación. Cuando tú tomas la decisión de incursionar en el ámbito del Espíritu, Satanás se resiente y te va a lanzar toda su artillería para frenarte, para que vuelvas otra vez al nivel bajo de la carne, para que quedes confinado a los sentidos, para que vivas en lo natural, en lo racional, en lo físico, en lo humano, en lo temporal, en lo efímero, en aquello que es separado de Dios y de las cosas de Dios. Ahora, cuando tomamos la decisión, entonces, Dios nos establece. Eso es bien importante. Y la oración en el Espíritu, ¿a qué me refiero con la oración en el Espíritu? Cuando hablo de
hablar en lenguas, estoy hablando acerca de... Hablen en lenguas. A ver. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos orar en el Espíritu. Si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Dice, pastor, pero no sé qué es eso. No he experimentado eso. Bueno, si el que la sigue, la consigue, pues. Si tú quieres, entonces entra en nuestra página web y busca. Yo tengo varias series sobre ser bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y hay información, hay libros. Puedes comprar libros en la librería. Si no, acércate a un líder, alguien en tu grupo pequeño, en el curso de fundamentos. Porque queremos que puedas disfrutar de este medio bendito de edificación espiritual. Entonces, la oración en el Espíritu fue la salida que Dios nos dio. Jesús habló de velar y orar. Pablo nos habló de los gemidos indecibles del Espíritu a nuestro favor. Y esa es la forma, es la salida de Dios. No hay atajos. Por favor, repiten conmigo, no hay atajos. Ahora, como dije, muchos queremos cambiar, queremos deshacernos de nuestros defectos de carácter, pero el único que puede cambiar vidas es el Señor. Y eso solamente ocurre mediante el poder del Espíritu Santo en nosotros. La gente no puede cambiar por sí misma. Miren, yo conozco gente que ha dejado de fumar por la fuerza de voluntad. Pero yo te lo digo, tú no vas a vencer a la bestia solamente con fuerza de voluntad o con buena disposición o con buenas intenciones. Se requiere el poder del Espíritu. Y ya lo dijo Jesús, ya lo dijo Pablo. Es por el Espíritu, no es por la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad humana carece del poder espiritual de Dios. Y solamente la luz vence la oscuridad, solamente el Espíritu vence la carne, solamente el poder vence la debilidad. Entonces no podemos prescindir de ese tiempo en el cual nos conectamos con Él y tú derramas tu corazón delante de Dios y lo adoras y lo alabas en lenguas, en el Espíritu, te edificas y tienes un tiempo precioso de comunión con Dios y luego recibes una serie de cosas. Todas las revelaciones que he recibido de Dios las he recibido a través de mi Espíritu por el Espíritu Santo y la mayor parte de ellas orando en lenguas. Él me ha dado revelación, Él me ha dado entendimiento, Él me ha dado buenas ideas. Él me ha sacado adelante en su plan. Se requiere más que fuerza de voluntad, que una buena disposición, que buenas intenciones para poder cambiar. Ahora, Jesús dijo, y no estoy inventándolo, que un espíritu dispuesto es insuficiente. La oración lleva a nuestro espíritu desde la insuficiencia de la disposición, desde la carencia de poder, de las buenas intenciones o de la fuerza de voluntad, hacia la capacidad o hacia la suficiencia del poder. Y la verdad, ustedes pueden escuchar cientos de mensajes en nuestra página web o en SoundCloud, o pueden escuchar a apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros, todo eso, pero que ustedes escuchen una predica no les da a ustedes el poder o la capacidad para poder caminar en ella. Se requiere de la palabra y del Espíritu. La palabra sin el Espíritu Santo no es suficiente. Me gusta lo que dijo Derek Prince. Derek Prince dijo, si tienes la palabra sin el Espíritu te secarás. Si tienes el Espíritu sin la palabra, explotarás porque te terminas metiendo en una serie de cosas místicas y raras, te desvías doctrinalmente. Y si tienes la palabra y el Espíritu, crecerás. ¿Dónde? Dentro de la línea de producción, en la fábrica espiritual en la cual los defectos de carácter son iluminados y las virtudes de carácter son instalados. Maravilloso. Y terminamos siendo más como Jesús. Entonces, cuando pasamos tiempo orando en el Espíritu, Él empieza una obra de transformación interior. Él nos santifica desde adentro hacia afuera. Tu espíritu humano, tu espíritu renacido se levanta y da muerte a las obras de la carne diariamente. Entonces, tú y yo ahora estamos escuchando cuál es la clave para desatar el poder o esa planta eléctrica que está dentro de ti para darle muerte a las viejas obras de la carne, si pasas suficiente tiempo dándole al Espíritu Santo la oportunidad de obrar en ti, de edificarte, de interceder por ti. Gracias a Dios que eso te da victoria sobre la debilidad de la carne. Entonces, este lenguaje de oración, en ese don, nos edifica, nos fortalece, para que no vivamos siendo presas del reino carnal donde dominan los sentidos naturales. Si tú perseveras en el bien hacer, recibirás gloria y honra e inmortalidad. Si tú perseveras en el uso de las lenguas en oración, los cambios empiezan. Ahí es que tú empiezas a entender la palabra de Dios a otros niveles, con otra profundidad. Es allí donde tú empiezas a experimentar que estás madurando espiritualmente. Comienzas a experimentar que estás siendo cambiado. Entonces la vida espiritual
es un andar. Ahora, dentro del espectro del andar cristiano, andar en el Espíritu, hay tres aspectos. Nuestro andar con Dios está definido por tres palabras griegas. La primera palabra que aparece en Hechos 9:31 es la palabra poreuomai, que significa que tú estás yendo en un viaje con el Espíritu Santo. Por favor, repiten conmigo, en un viaje. Dentro de la fábrica o la planta de producción, tú estás viajando desde el inicio hasta el fin. De la inmadurez hacia la madurez. De una vida seca y árida hacia una vida fructífera. Es un viaje, es el plan de Dios. El segundo aspecto de nuestro andar espiritual está descrito por la palabra stoigeo, que aparece en Gálatas 5:25. ¿Se acuerdan? Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y esto significa alineados con el Espíritu. O sea, si tú estás caminando o moviéndote dentro de la línea de producción, o sea, tú no te vas para aquí, no te vas para afuera, no retrocedes. La Biblia dice, que el que retrocediere no agradará a mi alma. Es justo por la fe vivirá. O sea, la fe te dice que hay una forma de salir adelante. Tú tienes que caminar alineado con el Espíritu. Y el tercer aspecto está descrito por la palabra peripateo, que aparece en Gálatas 5:16, donde significa paso a paso. Tú te mueves un paso a la vez. Ahora, hablando acerca del asunto de estar alineados con el Espíritu, en Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta bíblica, las preguntas bíblicas tienen una respuesta bíblica, la respuesta es no. O sea, tú quieres llevarte bien con tu esposa, ponte de acuerdo con ella, pues. Pero si tú no estás de acuerdo con Dios ni con su palabra, olvídate que vas a caminar en el Espíritu. No funciona. Tú tienes que someterte o sujetarte a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios. Entonces, andar en el Espíritu es también estar alineados con el Espíritu, en armonía, sujeción, rendición y obediencia al Espíritu. La semana pasada, yo les dije que cuando nuestra lámpara es encendida, toma lugar una unión. Nuestra unión con el Señor tiene dos pasos. El primer paso es una unión de vida. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El espíritu vivificante te imparte su vida. Tú disfrutas de la vida y la naturaleza de Dios, así como Él vive por su espíritu, tú también vives por su espíritu. La rama se conecta a la vid y participas de la rica savia. Estás injertado en Él, estás sepultado, bautizado en Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? Pero el segundo paso porque lo otro es la unión de la vida, es el lazo de la vida, ocurre de manera espontánea, automática cuando naces de nuevo. Pero el segundo paso es la unión de la voluntad. O sea, puede que tú estés vivo, pero no has hecho ajustes en tu voluntad. Porque tú tienes que llegar al punto de lo que Jesús dijo en Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya. Tienes que desconectarte del primer Adán que dijo, no tu voluntad, sino la mía. Tienes que revertir eso. O sea, puede que tú estés vivo, has nacido de nuevo, pero tú tienes que someter, tienes que rendir, tienes que sujetar, tienes que alinear y tienes que unir tu voluntad a Dios. Sí, Dios quiere que tú tengas su vida, pero también que tu voluntad esté sujeta a la voluntad de Él, no solamente en armonía, sino también en sujeción. Detrás de nuestros pecados se encuentra un principio, es el principio de la desobediencia. ¿No? La desobediencia de Adán, por ese pecado y desobediencia de Adán, todos mueren. Pero por la obediencia de Cristo, todos somos salvos. ¿Qué significa desobediencia? Ejecutar la voluntad propia. ¿Qué significa obediencia? Hacer la voluntad de Dios. Antes éramos hijos de desobediencia, hoy día Dios nos quiere hijos obedientes. Entonces tenemos que tomar un paso adicional y sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios para poder andar en el Espíritu. Ahora, seguramente alguna vez has entrado a un restaurante, estás conversando, te han servido un café y después de un rato largo de conversar el café se enfría. Entonces llamas al mozo, por favor, caliénteme mi café. No, señor, no se preocupe. Él te trae el termo o la tetera o lo que sea y te echa café caliente. Shh, qué rico café calientito, ¿no? Si tu vida espiritual está fría, está medio apagada, entonces no tienes por qué seguir viviendo así. O sea, deja de tratar de vivir en tus propias fuerzas, en tu propio poder. O sea, pídele a Dios que te llene a través de su espíritu. Y termino con este asunto de la fábrica. Volvamos a la fábrica. Ya ven, las luces están encendidas. Está iluminada. La planta de energía tiene suficiente punche y suficientes kilowatts para que los motores y las máquinas arranquen. Todos los procesos.
ya tenemos dos elementos. La lámpara encendida, tu espíritu encendido. El poder disponible es el Espíritu Santo. Supongamos que tú ya has nacido nuevo, estás encendido, has pasado tiempo orando en el Espíritu y de repente viene la tentación. Pero tú tomas la decisión, a pesar de que ya tienes el Espíritu fuerte, tomas la decisión de saltar a la carne y rendirte a la carne. Entonces, no solamente es la luz, no solamente es el poder, es la decisión de uno, nuestra voluntad que está alineada con el Espíritu para que podamos andar en el Espíritu. Repito, puede que tú caigas en tentación porque seas débil, pero también puede ser que tú seas fuerte y aún así decidas pecar. Para que todo funcione, para que el andar en el Espíritu funcione, tres cosas: la luz de la vida, el poder del Espíritu y la decisión de tu voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú estableces cuál es el estilo de vida del cristiano, andar en el Espíritu. Queremos agradarte, queremos llevar fruto para ti y vivir vidas trascendentes para tu gloria. Sea que tu lámpara esté apagada, o sea que tu caminar espiritual se haya enfriado, estés tibio, toma una decisión hoy día. Si tú quieres recibir a Cristo, haz esta oración conmigo. Dios del cielo, te necesito. Jesús, perdona mis pecados. Dame la luz de la vida. Gracias por la vida eterna. Amén.